¿Qué tal? Vamos a ver si no tenemos algunos percances. Parece que los audífonos no me funcionaban bien, así que tuve que cambiarlos. Les recuerdo a la audiencia que en la noche de hoy tenemos entrevista con el docente y politólogo Richard Morales con el tema de análisis del primer año de gestión de gobierno y rendición de cuentas. Vamos a ver. Vamos a esperar que el profesor y politólogo Richard Morales se conecte. Parece que ya está. Vamos a invitarlos. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. A ver, esperando a Richard Morales. Listo. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ismael. Muy bien, espero que tú también. Sí, me alegra. En verdad, parece que los audífonos en la primer intento de transmisión no me funcionaban. Así que bueno, los reemplacé. Realmente estamos totalmente emocionados. La plataforma de contacto de tenerte por segunda vez en este medio alternativo de comunicación, especialmente un día histórico como lo es el primer año de gestión del gobierno nacional y la rendición de cuentas, ¿no? Creo que hay mucha tela que cortar, hay muchos temas que abordar y definitivamente que tenerte a ti y tu especialidad como politólogo, como docente, nos exige pues conversar y hacer un análisis profundo en las distintas ramas y sobre todo el discurso del presidente en el día de hoy, ¿no? Así que, ¿cómo te encuentras, Richard? ¿Y qué primer mensaje nos puede dar a todos aquellos y aquellas que nos acompañan en la transmisión de la noche de hoy? Bueno, primero que fue un honor acompañarte a ti, a los demás estudiantes de la universidad y a todos los jóvenes que participaron en la movilización hoy en la mañana, haciendo uso de nuestro derecho a la protesta, un derecho de los pueblos, un derecho humano a levantar nuestra voz y un derecho que ejercimos de manera sumamente responsable, tomando todas las precauciones de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, de alcohol, de gel, y estamos demostrando que la gente está dispuesta a alzar la voz y que por más difíciles que sean las circunstancias, no vamos a dejar de luchar por nuestros derechos. Y mi reconocimiento siempre a la Universidad de Panamá y a su estudiantado por asumir su papel en estas coyunturas históricas. Sí, definitivamente que en el día de hoy un día histórico y obviamente que la Universidad de Panamá y sus juventudes, así también como activistas de derechos humanos, ambientalistas, feministas y miembros que pertenecen a los movimientos sociales, levantaron su voz y eco de rechazo de algunas medidas del gobierno nacional. Para entrar a todo motor, Richard, ¿no? Hay un análisis del primer año de gestión del gobierno nacional. Si hacemos una retrospectiva desde 2019 hasta el día de hoy, 1 de julio de 2020, hay mucha tela que cortar en distintos rubros, tanto de economía, educación, transparencia, institucionalidad y sobre todo de contrataciones públicas. Me gustaría abordar de manera bien somera algunas de ellas, ¿no? Si podemos hacer un análisis muy breve y puntual, podemos decir que, como todo gobierno, inició con un cierto grado de legitimidad y de optimismo por parte de la ciudadanía panameña. Posterior, vimos lo que es el tema de los distintos nombramientos dentro de las distintas carteras y ministerios y pareció interesante que por primera vez en muchas décadas se utilizó pues una ponderación de 50 y 50 de hombres y mujeres en los distintos espacios de los distintos ministerios. Posterior a ello, pues vimos la situación, la coyuntura de las reformas constitucionales, que pienso yo que fue el primer pues cáscara de guineo, obstáculo que tuvo el gobierno nacional en consecuencia de una discusión que realmente los ciudadanos, especialmente las juventudes, no se sintieron legitimados con este proceso de reformas constitucionales que parecían algunos cambios cosméticos, la cual tuvo su punto álgido y punto de ebullición el 31 de octubre con las distintas detenciones a todos los manifestantes que participaron de las distintas luchas en los predios de la Asamblea Nacional, que posteriormente, a finales de diciembre, como una primera batalla o victoria ganada, pero no de una guerra, sino una primera victoria de una coyuntura, pues se levantó, se rechazó lo que es las reformas constitucionales y posterior a ello, pues el gobierno nacional convoca a un proceso de diálogo
con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Luego de ello inició el 2020, la cual nos dimos cuenta que el gobierno parecía que sufría de un estado vegetativo para tomar decisiones de fondo y que afectaban a la ciudadanía en temas de los efectos económicos, en materia de desempleo, en materia de educación, a razón de los distintos recortes al presupuesto, que no solamente ha sido del 2020, lo vimos reflejado en el 2019 a las universidades, que si no se ha sido por las distintas manifestaciones de los universitarios y de las distintas universidades, tanto oficiales del país, pues iban a dar estos distintos recortes, que ojo, igual se dieron, porque le iba a recortar 14 millones a la universidad, al final recortaron 8. Posterior a esto vimos, lamentablemente, el mundo entró en una situación de pandemia con el tema del SARS-CoV-2, la cual nuevamente el sistema público, tanto sanitario, tanto de educación y tanto todo lo que es el dinamismo de la administración pública, pues muestra la importancia frente el sector de capital, el sector empresarial, el sector privado, y a consecuencia de ello, pues lamentablemente requerimos de una serie de medidas, tanto de restricción, tanto sanitarias y económicas. Pienso y Contacto piensa que estas medidas al principio gozaron de una cierta legitimidad, claro, ante una incertidumbre, una pandemia mundial, pero lamentablemente las medidas económicas no han sido suficientes, pero los ejemplos gubernamentales no han sido los adecuados, ya que vimos temas de sobrecosto, tema de los propios altos funcionarios, que ministras y ministros, haciendo caso omiso a las medidas de confinamiento domiciliario. Vimos cómo el tema de la moratoria se transformó en un discurso ideológico, en un discurso fuera del interés del pueblo, utilizando tecnicismos, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos 1 de julio, donde hay, parece que una histeria colectiva de lo que es lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Entonces, podemos decir que ha sido una gestión de altibajos, de preocupación e incertidumbre. Y no solamente estamos hablando de un análisis que pareciera de un cuarto año de gestión, no, apenas vamos a 12 meses. Entonces, en un breve pantallazo, Richard, ¿qué te ha parecido el primer año de gestión de gobierno y qué podemos esperar de ahora en adelante? No, un excelente análisis el que has hecho Ismael y los compañeros de Contacto. Yo lo que haría es tratar de poner en contexto lo que has dicho, ¿no? Claro. Resaltaste el que probablemente fue el primer gran enfrentamiento entre la ciudadanía y el gobierno, que fue la coyuntura de las reformas constitucionales. En ese enfrentamiento vimos las distintas agendas, la agenda del poder económico y la agenda del pueblo, que a la vez nos dan dos series de expectativas muy distintos de lo que debería ser el gobierno. La expectativa de la élite panameña y la expectativa del pueblo panameño, que son muy distintas, y eso nos permite juzgar si es un éxito o fracaso el gobierno y a los ojos de quién. Ahora, yo te adelantaría, ha sido un fracaso a los ojos de las grandes mayorías del pueblo panameño, pero también a los ojos de la élite que le apostó al PRD para implementar una serie de reformas que los beneficiaran. Ahora, ¿qué nos dice eso? Primero, que el PRD y Cortizo fue el partido y el candidato al que la élite política panameña y económica le apostó. Fue el candidato que más donaciones privadas recibió, y fue un candidato que desde un inicio tenía un acuerpamiento de gran parte de los gremios empresariales. La apuesta de estos sectores era que ante el agotamiento del modelo económico de país en Panamá, un modelo rentista que depende de explotar la posición geográfica para recoger excedentes vendiendo servicios en el mundo, ante el agotamiento de ese modelo, que ya lo veíamos en la disminución de las tasas de crecimiento, el alto endeudamiento del país, el deterioro de las condiciones de vida de la población, algunas de las palancas históricas de la economía, como la zona libre, como la construcción, ya estaban estancadas. Ante ese agotamiento del modelo, la élite económica, el poder económico, le apuesta a Cortizo y al PRD para que llegue al poder, para que implementen una serie de reformas que puedan salvar, revitalizando y restaurando el modelo. La idea es que una serie de reformas institucionales,
económicas, fiscales y sociales iban a poder meterle vida, inyectarle vida a ese modelo antes que caiga en una crisis terminal irreversible. Y eso encajaba con dos antecedentes donde asumían que el PRD, por ser el partido más grande, el partido con una cantidad de técnicos, iba a tener la capacidad, y una cantidad de lazos con gremios en la sociedad, iba a tener esa capacidad de implementar esa agenda desde arriba. Esto lo vimos sobre todo, por ejemplo, no solamente con el hecho de que el gobierno estaba manejando no una propuesta propia, sino la propuesta que elaboraron los propios gremios, la propuesta de APEDE, la propuesta de la Cámara de Comercio. Y eso fue muy patente con las reformas constitucionales. Esas no eran las reformas del gobierno, esas son reformas que ya antes de las elecciones la Cámara estaba circulando los medios presentando sus reformas, que se enfocaban ante todo en el tema jurídico, en el sistema, en el poder judicial y el balance de poderes. O sea, esto es público, no es un tema de que uno esté especulando. Efectivamente, los representantes de la Cámara de Comercio iban con esta propuesta a los medios de comunicación y la presentaban. Sí, yo lo ¿Qué presenté. pasó? Llegó el PRD al poder, pero obviamente la Cámara de Comercio no puede directamente presentar una propuesta, no tiene ninguna legitimidad democrática, es un gremio empresarial. Así que se saca a la concertación de la marginación en la que se encontraba para que sea el filtro que legitima esa propuesta constitucional. Así que básicamente la propuesta del poder económico pasa por concertación y pasa al gobierno con la intención de implementarla. Así que ahí venía la agenda de reforma constitucional del poder, ¿no? Las reformas mínimas institucionales que a los ojos de ellos iban a lograr generar cierta estabilidad en el funcionamiento del Estado, en el ejercicio de la administración de la justicia, que permitiera atraer inversiones, ¿no? Por ahí va un poco la teoría, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Ese proyecto cuando llega a la Asamblea choca con las contradicciones a lo interno del PRD, porque en el PRD hay distintas facciones que representan distintos intereses políticos y económicos que están peleándose espacios en el Estado, están peleándose contratos, concesiones, nombramientos, es decir, están peleándose la repartición del presupuesto, que es a lo que van muchas veces estos partidos al poder a fin de cuentas. Y esa repartición del presupuesto generó divisiones al interno del PRD y esas divisiones las podemos ver en la propia Asamblea, donde es muy aparente que incluso dentro del partido de gobierno hay divisiones muy marcadas, ¿no? Y estas divisiones normalmente las arreglan negociando espacios. Pero eso a la vez generó polémica, los diputados introdujeron artículos adicionales que provocó descontento en sectores en la sociedad y eso generó aún mayores condiciones para esa explosión social que vimos liderada por los jóvenes. Así que ahí vimos, digamos, un primer momento donde la propuesta, en este caso de reforma constitucional, venía de arriba, pero no del propio gobierno, venía de los que apostaron, de los grandes donantes que apostaron a un partido para que implemente las reformas que ellos querían. Y chocó con otra agenda, la agenda de abajo. Porque la agenda esa de arriba, ¿qué busca? Busca efectivamente ser el gobierno de Cortizo es un éxito en la medida que logre implementar estas reformas, que logre estabilizar el modelo y restaurar las mismas tasas de crecimiento que tuvieron en décadas pasadas, los mismos márgenes de ganancia, los mismos niveles que les han permitido concentrar riqueza a los niveles que tenemos en Panamá, ¿no? Ahora, la agenda del pueblo obviamente es muy distinta, es decir, el criterio con el cual juzgan al gobierno. Ellos esperan del gobierno, por un lado, que logre inversión productiva, que logre crear empleos de calidad, sobre todo para los jóvenes, y que esto les permita a las personas tener acceso a ingresos, tener acceso a una vida más digna. Es decir, que tenga una propuesta para la economía. Y a la vez tiene la expectativa de que tenga una propuesta para los servicios públicos, para garantizar los derechos sociales, una propuesta para mejorar la salud, una propuesta para mejorar la educación, la provisión del agua, el acceso a vivienda, alimentación. Es decir, hay toda una serie de expectativas económicas, sociales y a la vez políticas en cuanto a participación que implica que la expectativa de la gente es que sus condiciones de vida van a mejorar, que va a haber mayor bienestar. Es que la expectativa del pueblo es mucho más sencilla, pero es mucho más exigente también, ¿no? Lo que espera el gobierno es que mejore las condiciones de vida. Ahora, esas dos agendas chocan y el gobierno no tiene la capacidad de satisfacer ni la de sus donantes de campaña, que es la que estaba tratando de satisfacer, porque no tiene la capacidad interna, no tiene el apoyo en la sociedad tampoco,
y a la vez mucho menos tiene la capacidad de satisfacer la agenda del pueblo, sobre todo porque no está tratando de cumplir con esa agenda, porque no obedece al pueblo, obedece al poder económico. Pero en esa coyuntura de la constituyente, de las reformas constitucionales, vemos chocar esas dos agendas y esas dos series de expectativas muy distintas sobre lo que debe hacer el gobierno. Y esto nos recuerda un dato clave. El Estado es un espacio a donde chocan las fuerzas sociales, a donde las fuerzas de la sociedad se están disputando las instituciones, la distribución y redistribución del presupuesto del Estado. No es una especie de ente abstracto o desconectado de la sociedad, sino que es el lugar a donde chocan, a donde se disputan el poder las distintas fuerzas de la sociedad, y eso lo hemos visto de manera muy patente durante este claves aquí que nos permiten decir, bueno, estas tenía el gobierno temprano, antes que pasara lo del COVID, para los distintos temas. La propuesta económica era muy sencilla. Básicamente, el Estado iba a asumir la garantía de las ganancias de la empresa privada. ¿Cómo? Con las asociaciones público-privadas. La primera ley que pasa, la primera ley significativa que pasa al gobierno son las asociaciones público-privadas. Sin mucho debate, sin mucha discusión. La única razón incluso por la que el debate sobre las APP se extendió un poco más fue por esas contradicciones a lo interno del PRD, que generó un poco de debate y pelea dentro de la Asamblea. Pero este proyecto de ley, ¿qué son las APP? Es un esquema donde básicamente la empresa privada asume la prestación de un bien y servicio y el gobierno le garantiza sus ganancias a esa empresa. Ahora, la empresa a cambio se compromete en que para prestar ese bien o servicio o esa obra que va a construir, ella misma busca el financiamiento. Así que el financiamiento no lo pone el Estado, sino que lo pone la empresa. ¿Pero qué significa esto? Que a largo plazo el Estado tiene que pagar no solo las ganancias de la empresa, sino los intereses del banco que le presta a esa empresa. Así que el financiamiento es más caro. Las APP son un mecanismo para maquillar la deuda y para que parezca más baja temporalmente. Bueno, esa fue la propuesta económica, que el Estado le subsidie las ganancias a la empresa a través de estas asociaciones público-privadas. En seguridad, bueno, ya vimos lo que sucedió, la renuncia de un ministro ante un escándalo, el hecho de que es muy evidente de que hay corrupción y que la corrupción ha penetrado los estamentos de seguridad, y eso es lo que desemboca en esa renuncia, esa crisis de la seguridad, donde fue muy claro desde muy temprano que tampoco había un planteamiento para la seguridad del país. ¿Y por qué no lo había? Porque ese tema no le importa al poder económico, que es el que estaba poniendo los planes para el gobierno a fin de cuentas. Le interesaban las asociaciones público-privadas, por eso salían los voceros ante los medios diciendo necesitamos más asociación público-privada, porque eso es tomar la deuda del Estado, el presupuesto del Estado, para inyectárselo a empresas. Es decir, socializar los costos y las deudas y privatizar las ganancias. Políticamente ya vimos que la propuesta era básicamente las reformas constitucionales desde arriba, una reforma a la ley de contrataciones públicas que básicamente no hizo ningún cambio significativo, que dejó insatisfechos a todos los sectores de la sociedad porque no generaba ningún cambio que lograra detener los grandes casos de corrupción que se han dado en el país, ¿no? Hay algunos otros temas que pudiéramos evaluar, el proyecto Colmena que introdujeron, que era para combatir la pobreza en las comunidades, que no ha verdaderamente caminado, pero digamos, eso creo que nos lleva a cuáles fueron los principales temas durante este gobierno. Y eso, claro, llevó al gobierno un desgaste rápido. Renuncias rápidas de viceministros de la presidencia, escándalos tempranos de corrupción. Ya para finales del 2019, inicio del 20, teníamos un gobierno sumamente desgastado, como bien indicaste, niveles de desgaste que son sorprendentes dado lo temprano en el gobierno que estábamos. Y llega el COVID, irrumpe en este momento de crisis del gobierno el COVID-19. E inicialmente, como también muy bien indicaste, Ismael, la gente depositó su confianza en el gobierno. Una situación crítica, la gente espera que el gobierno logre tener respuestas para esto, e incluso pareció que por un breve momento iba a lograr recuperar toda la credibilidad que había perdido al inicio del gobierno, pero esto se pierde ¿en qué momento? No cuando decretan la cuarentena severa, porque se puede argumentar que efectivamente la cuarentena severa era necesaria y probablemente necesaria mucho antes, sino en el momento que no la acompañan
con un apoyo suficiente para las personas que habían perdido sus ingresos, para las personas que habían sido afectadas por la crisis. Porque si tú vas a decretar una cuarentena que básicamente hace que las personas pierdan su empleo, que se detenga la economía, que esos 700.000 trabajadores informales no tengan ninguna forma de traer alimento a su hogar, tú tienes que asegurarte de que vas a redistribuir los recursos que tiene el país para favorecer a las personas que han quedado sin ingresos. Esto significaba mínimamente algún tipo de bono o renta que cubra por lo menos la canasta básica familiar, una moratoria verdadera desde el inicio. Vemos que hoy finalmente el presidente aprueba la ley de moratoria, pero igual aprueba una ley de moratoria donde los intereses se van a seguir cobrando durante este periodo. Es decir, se le va a seguir acumulando la deuda a las personas que se acogen a esa moratoria. Lo que necesitábamos y hablando específicamente de la moratoria, era asegurar que esa medida, al igual que el bono y las demás, respondiera a las desigualdades en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que hay personas que cuando venga diciembre o enero van a estar en capacidad de pagar sus deudas, es decir, de pagar sus deudas y los intereses acumulados, o porque tienen un tipo de empleo o una empresa que se los permite. Hay gente que cuando venga enero del 2020, de 2021, no va a tener ninguna capacidad para pagar esas deudas después que haya terminado la moratoria. Ahí es donde el gobierno tenía que intervenir para decir cierto segmento de la población más afectada se le tiene que condonar la deuda, perdonar la deuda. Los sectores que la van a poder pagar tienen que pagar sus deudas. El Estado podía o asumir eso o traspasarle el gasto a la banca. Habían diferentes mecanismos que podía usar, pero tenía que proteger a la población más afectada y no lo hizo. Especulando con los productos de primera necesidad, con los medicamentos, es decir, intervenir para evitar que los oligopolios que dominan nuestras cadenas de suministros se aprovecharan de la situación para explotar a la población. Así que tenía que dar un bono lo suficiente adecuado para las necesidades de la población, una moratoria verdadera desde el inicio y a la vez la economía para evitar la especulación con los precios, regulando los márgenes de ganancia y los productos de primera necesidad, al igual que readecuando la capacidad productiva de Panamá, que es muy poca porque es un país que se ha ido desindustrializando, pero readecuarla para los productos que requiere el país. Esto es lo que hemos visto en algunos países europeos, en Estados Unidos, donde toman las fábricas para producir los productos que se requieren en tiempos de emergencia. Y esto sobre todo es clave en el agro, donde tú tienes que recuperar la capacidad productiva en el agro panameño para que en caso tal las cadenas de suministro a nivel global se rompan y Panamá no pueda importar alimentos, podamos depender del agro y garantizar nuestra soberanía alimentaria y no quedar metidos en una tragedia. Así que para cerrar, digamos, ese análisis, el primer año de gobierno cierra como un fracaso, primero en el manejo post-pandemia no, prepandemia, disculpa, prepandemia y durante la pandemia. Y el eje de esto es porque abandonó a la población, porque no estuvo dispuesto a utilizar los recursos del Estado para favorecer a los sectores más desfavorecidos, más afectados, más golpeados, para que no estuvo dispuesto a compensar por las desigualdades que hay en el país, y esto requería medidas redistributivas, entre las que incluso habría que haber planteado, y otros países lo han planteado, como Argentina, por ejemplo, un impuesto al patrimonio. Si las empresas no están operando, ¿a dónde hay dinero en el sexto país más desigual del mundo? En esas grandes fortunas que se han acumulado a lo largo de los años, y efectivamente hay países en América Latina y en Europa que tienen este impuesto, donde se le aplica no a la renta que generan las empresas, no a los trabajadores y sus ingresos, sino al patrimonio, a las riquezas acumuladas a lo largo de los años. Sí, ha sido un análisis bien interesante y que acuerpamos. Especialmente dijiste algo muy importante que, bueno, yo vi en mi análisis, ¿no? Por lo menos el tema de que la primera ley del gobierno presentado en el legislativo, que fueron las leyes de APP, Asociación Público-Privadas,
que eso demostró ya entonces cuál era el modelo a seguir de este gobierno, un modelo que procurará pues maximizar las privatizaciones de los servicios públicos y de y los recursos estratégicos del Estado. El segundo aspecto muy importante que mencionaste es la renuncia del ministro de Seguridad, que es muy importante no dejarlo a un lado. Hoy por hoy se habla de la renuncia de la ministra de Salud, pero no hay que obviar el aspecto de la renuncia del Ministerio de Seguridad, que fue en su momento con la coyuntura de reformas constitucionales, que ojo, es cierto, el tema de las reformas constitucionales demostró una política pública represiva, pero realmente el gobierno nacional no tenía y no contaba con lo que sería pues un plan de seguridad. Y en los medios sociales, en las distintas redes sociales, los distintos ciudadanos cuestionaban de cuál era ese plan de seguridad que lograra menoscabar pues, los índices de violencia e inseguridad que estaban en el país y también de seguridad tanto social como seguridad ciudadana. Y es muy importante lo que mencionaste y realmente había obviado, pero sí es importante y relevante lo que acabas de decir. Después de este análisis que se ha hecho, me gustaría pues profundizar de algunos aspectos que tú mencionaste y que no podemos dejar a un lado. Por lo menos me gustaría mencionar el aspecto de educación. Este aspecto de educación es interesante porque desde la campaña, como una propuesta insignia de este gobierno, era que la educación iba a ser la estrella de esta gestión de este gobierno. Lo que hemos visto es pues una política pública de improvisación en materia educativa. Hemos visto también que se han dado algunos intentos de políticas públicas, pero que son de forma y no de fondo, y lamentablemente lo que todos conocemos, el tema de los distintos recortes al sistema educativo, especialmente en la educación superior, la cual el año pasado lo intentaron y este año pues quieren recortarle, por ejemplo, a la Universidad de Panamá 25 millones y al resto de las universidades oficiales pues otros millones más. Y son recortes en materia de funcionamiento y administración, es decir, que aspectos como jabones, gel alcoholado, insumos de limpieza, que son necesarios para las medidas de bioseguridad y de normalidad para los administrativos, estudiantes y docentes, pues no se van a contar. Lo lamentable de esto es que, mencionando esto, se contrarresta a que la Asamblea Nacional, su planilla, en esta coyuntura o este año legislativo, engrosó su planilla un 35%, cuando supuestamente este debe ser una gestión legislativa diferente con un gobierno o un órgano ejecutivo distinto. ¿Qué me puedes mencionar acerca del plano educativo y cómo eso se contrarresta o se contrapone a otras situaciones donde las planillas se engrosaron, las planillas en servidores públicos, en situaciones donde no se requiere, donde vemos que hubo aumento de salario en distintos altos funcionarios, donde vemos que aspectos como los salarios no se han reducido, hay una propuesta, no se redujeron durante los primeros meses de pandemia, y los gastos de representación, que donde tuve funcionarios, donde hoy por hoy no es necesario movilizarse, no gastan en gasolina, no gastan en transporte ni en conductores y no se han bajado los gastos de representación. Al contrario de los recortes educativos. ¿Qué tú piensas de esto y qué les puedes decir a la audiencia de Contacto? Hay una, y es clave que hayas traído a colación la educación, porque cualquiera que siguió la campaña electoral hubiera pensado que el gobierno hubiera iniciado su gestión con una gran propuesta para la educación o retomado el diálogo por la educación y la propuesta que ya se había consensuado con algunos sectores, ¿no? Es decir, que iba a tratar de convertir, como bien dijo en campaña, la educación en la estrella de su gobierno. Pero eso no sucedió, terminó siendo un tema marginal que recibió muy poca atención. Ahora, ¿por qué? Aquí viene digamos, en parte la cuestión. En parte tiene que ver con un discurso que trae el gobierno y traen algunos sectores donde, por un lado, mencionan la desigualdad que hay en el país. Digo, es imposible desconocer la enorme desigualdad que hay en Panamá. Cualquiera que atraviesa la ciudad se da cuenta del contraste entre los barrios y las áreas de grandes rascacielos, ¿no? Pero necesita una explicación para esa desigualdad que permita hacer apología, digamos, del modelo, del sistema, invisibilizar el hecho que la causa está en el propio sistema. Y muchas veces se utiliza la excusa
de que es culpa de las personas por no estar suficientemente educadas y por no haberse educado lo suficiente, no pueden conseguir un mejor empleo o poner una empresa. Así que en la búsqueda de culpar a las personas de la desigualdad, a las víctimas de la desigualdad, del hecho de que sea un país desigual y no a la concentración de la riqueza y el poder, se utiliza el discurso de la educación. Y se dice, bueno, hay que invertir en la educación para acabar con la desigualdad del todo. Ahora, nadie está en desacuerdo con invertir con la educación, pero dentro de este discurso utilizan la educación como una especie de comodín para decir somos desiguales por culpa de la gente que está poco educada. Así que por eso ellos hablaban de la educación, porque recordemos la campaña. En la campaña hablaban de la sexta frontera. Y la sexta frontera era la desigualdad, haciendo alusión al antiguo al discurso torrijista de la quinta frontera, ¿no? La zona del canal. Ok. Así que esto se quedó un discurso, era simplemente algo discursivo. Al gobierno no le importó en ningún momento la educación y sobre todo que les importa en la medida que sea un negocio. Porque en el país lo han convertido en un negocio, bajo la idea de que la educación solo importa en la medida que sea lucrativo. Y por eso lo han abandonado. Han abandonado la educación porque no han visto negocio en él y han preferido permitir que sigan proliferando escuelas privadas, pero que escuelas privadas que muchas veces se aprovechan de los padres de familia y les cobran cada vez tarifas más altas, le meten tarifas escondidas, es decir, todo este aprovechamiento que hay al abandonar la educación pública y pasar a una educación privada cada vez más cara. Así que la educación no fue una prioridad para este gobierno en ningún momento y su único punto fue permitir que la educación siga deteriorándose para seguir permitiendo que florezca la educación como un negocio y no a lo que debemos aspirar, que es lo que debe aspirar todo país, una educación pública, universal, gratuita, que le garantice a toda persona, sin importar si viene de una familia rica o pobre, las mismas condiciones para educarse, para superarse y poder desarrollarse en la profesión que él o ella decida, ¿no? Y esto es a lo que debe aspirar un país, no un sistema educativo segregado como el que tenemos en Panamá en la actualidad. Y no solo segregado entre público y particular, sino que porque dentro de lo particular también está segregado, porque hay obviamente escuelas particulares con niveles muy distintos, ¿no? Así que ha habido un abandono de la educación y esto, claro, lo alertó, como bien dijiste, se alertó con las primeras protestas en contra del recorte de la universidad. Y si uno piensa en esto, uno dice, bueno, los dos docentes han estado peleando por un 6% para educación, que también incluye la universidad, el financiamiento a la Universidad de Panamá y a las demás universidades públicas del país. Yo te diría que incluso 6% es poco, dado lo que invierten los países con mejores sistemas educativos del mundo, en el mundo y en el continente, que invierten por encima del 10% incluso en su educación. Ahora, ¿por qué? Porque si tú quieres, obviamente, crecer como país, necesitas invertir en conocimiento. Ahora, no conocimiento en el sentido de simplemente ver cómo yo logro formar individuos, sino cómo yo logro enlazar mi sistema educativo con mi sistema productivo como país. Cómo yo logro asegurar que a través de la educación, sobre todo invirtiendo en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, que es donde entran las universidades sobre todo, yo logro poder producir con valor agregado. O sea, yo tengo que invertir en conocimiento para poder mejorar mi capacidad tecnológica como país para producir. Y eso me permite producir cada vez más riqueza. Es decir, no es un argumento complejo, es el camino hacia el desarrollo que han seguido todos los países que han logrado de alguna manera superar la pobreza, ¿no? Desde los países europeos hasta los países asiáticos, es la estrategia que está siguiendo China ahora mismo, inversión en conocimiento para desarrollar tecnología y tener industria de punta. Es un componente que es indispensable para el desarrollo de todo país, pero para eso tienes que estar dispuesto a invertir en educación y sobre todo en ciencia y tecnología. Ahora, ¿por qué no lo hace Panamá? Bueno, uno podría decir porque nuestra élite tiene luces cortas y no está mirando hacia adelante, no está mirando hacia el futuro. Por otro lado, tiene que ver con el tipo de élite que tenemos en Panamá. ¿A qué se dedica la élite panameña? Es rentista. Básicamente se dedican al comercio, se dedican a comprar barato en el exterior, a traer a Panamá para vender caro, se dedican a la banca, se dedican a diferentes actividades especulativas, especular con las importaciones, especular con la tierra, especular con los bienes inmobiliarios, especular con los medicamentos, especular con lo que sea que puedan. Eso es básicamente rentismo. Y para ser un rentista tú no necesitas invertir ni en ciencia ni tecnología. Eso te explica por qué en gran parte han abandonado la educación, porque no le importa la élite. Y como no le importa la élite, que son
los que básicamente compran las elecciones con las donaciones y ponen presidentes, diputados, alcaldes. Entonces eso no ha sido un tema central en este país. Queda como eslogan de campaña, como fue efectivamente en este gobierno, y sirve como excusa para justificar que el país sea desigual e invisibilizar la causa real, que es el sistema. Ahora, la asamblea. Ese es un tema clave. ¿Por qué se aumenta el presupuesto de la asamblea? ¿No? Uno podrá decir simplemente, primero hacer un análisis y decir, bueno, porque estos tipos son unos codiciosos y unos irresponsables y unos corruptos. Eso es cierto, pero es insuficiente para como explicación. En parte tiene que ver con cómo funciona el sistema electoral panameño. Y funciona, y sabemos cómo funciona, que es básicamente que los diputados buscan grandes donantes, al igual que el presidente. Esto les da dinero al candidato a diputado y ellos usan ese dinero para tratar de comprar votos. Y pueden comprar votos porque como la población en Panamá ha sido empobrecida, ha sido abandonada y no reciben servicios públicos de calidad o no hay inversión productiva para crear mejores empleos, básicamente son vulnerables a la corrupción, a estas formas de clientelismo, ¿no? Y los diputados se aprovechan de la gran necesidad que hay en el país. Así que, ¿eso qué significa? Que terminas con una cadena de corrupción, ¿no? Una cadena de corrupción que empieza con el donante que compra a candidatos a diputados que después tratan de comprar votos en las comunidades. Ahora, terminas con diputados que tienen feudos, no partidos, hoy en día son diputados. Estos diputados tienen feudos, personas que dependen de ellos, y cuando ellos ganan, ellos tienen que rendirle cuenta a todas estas personas que lo apoyaron, a todas estas personas que caminaron con el diputado, que están esperando un empleo, etcétera, ¿no? Así que el diputado tiene que rendirles cuentas a ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene que meterlas en la asamblea. Y por otro lado, que no solo tiene que meter a la gente en la asamblea que trabajó con él, sino que tiene que rendirle cuentas al que donó plata en la campaña. Así que si el que le donó plata en la campaña dice, oye, yo necesito un par de nombramientos en la asamblea, necesito que alguna de mi gente esté ahí, que mi hijo, mi primo, mi socio, qué sé yo, o yo necesito que me pases esta ley. Esta es la ley para proteger a mi sector, a mi industria, a mi empresa. Y simple. Y así que el diputado termina trabajando para sus donantes, para sectores del poder económico, y a la vez teniendo que rendirle cuenta y tratar de meter y beneficiar a toda la gente que de alguna manera lo apoyó durante ese proceso, porque esa gente no lo apoyó porque él era buen tipo, lo apoyó básicamente porque él les hizo una promesa de que les iba a retribuir. Es una transacción comercial de alguna forma, porque el Estado panameño es una especie de mercado, ¿no? Aquí operan las reglas del mercado, hay oferta y demanda básicamente, ¿no? Y ahí llegan los diputados como para tratar de conciliar esa oferta y demanda, ¿no? Así que terminamos con una política muy corrupta. Ahora, ¿eso qué te lleva? Que incluso un partido como el PRD, que supuestamente es un partido muy disciplinado, con una línea y todo, le tiene dificultades en controlar a sus diputados. Porque esa gente, las bases de cada diputado no responden al PRD, responden a ese diputado. Así que tú puedes Ujú. terminar con estas peleas interno de la Asamblea y donde básicamente las leyes se aprueban no por disciplina partidista ya, como hace algunos años, se aprueban básicamente porque tiene que negociar con cada diputado para que él pueda tener a cambio algunas prebendas, meter a su gente en el Estado, recibir a cambio algún tipo de contrato o algo por el estilo y aplacar todos esos compromisos que adquirió para llegar al poder. Así que lo que termina, ¿y eso qué hace? Te infla la asamblea, te infla el presupuesto de la asamblea, que pudiera ser mucho menor, si pudiera ser Claro. infinitamente menor. Ahora, hay que recordar algo, gran parte de la gente a los que los diputados meten al poder o la gente que ellos tratan de beneficiar con contratos no están siquiera en la asamblea, está en el resto del Estado, porque ellos negocian con el Ejecutivo apoyarle sus leyes y muchas veces a la gente no la meten en la asamblea. Así que terminas no solo con la asamblea inflada, terminas con todo el Estado inflado a razón de estas transacciones entre donantes de campaña, político y la gente que apoya al político. Sí, interesante. Quiero mencionar el tema de los sobrecostos. También ha sido un gobierno que en campaña afirmaba prohibido robar, prohibido mentir, prohibido traicionar al pueblo panameño. Pero hemos visto que esa tradición gubernamental de los sobrecostos en materia de contratación pública, a pesar de que se hacen cambios a la ley 22 de 2006, pues parece que son cambios cosméticos, porque se dan sobrecostos y recuerdo muy bien entre los primeros escándalos sobre costos que pudimos ver en los medios es en el Ministerio de la Presidencia, con contrataciones directas en publicidad, contrataciones directas a ciertos programas, en teoría con alto rating. Vimos también sobrecostos o por lo menos que algunas contrataciones se dieron a sociedades anónimas, sociedades comerciales
ligadas a donantes de campañas, cuyas juntas directivas fueron donantes de las distintas campañas, especialmente la del actual gobierno. Y ahora, en el tema del Estado Nacional de Emergencia, pues lamentablemente con el tema de los ventiladores y de la construcción de un hospital modular, pues hay una suspicacia de morbo en la ciudadanía que genera pues inconformidad, ya que en materia de materiales y en materia de costos, pues no hay esa relación que se espera de transparencia en materia de contratación pública. ¿Cuál es tu parecer sobre este tema? Y especialmente de que recuerdo que en una de las primeras leyes que se aprobaron durante el estado de emergencia es las modificaciones a la ley de contratación pública, en la cual pues quita de lo que es de la responsabilidad penal, de la casa de responsabilidad penal, pues empresas que hicieron, negociaron en los procesos judiciales, ¿no? En este caso estamos hablando de Odebrecht y posiblemente de la empresa Blue Apple y Meco, que son las que siguen todavía con su procedimiento de causa penal. Entonces estamos viendo un proceso que, más que de encontrar aquellas empresas que generaron pues supuestos de hechos delictivos, pues se les escapa de lo que es la persecución del delito a través de la modificación de la ley de contratación pública. ¿Qué nos puede mencionar de esto durante este primer año de gestión de gobierno? No, ha continuado la lógica del Estado contratista, ¿no? Básicamente un Estado cuyo papel es facilitar contrataciones públicas para que los empresarios allegados al partido de turno puedan tener negocios. Y ahí yo te plantearía que hay dos tipos de corrupción en este caso, ¿no? Hay por un lado la corrupción que todos manejamos. Ahora, esto es controversial que yo, es el punto que voy a hacer. Hay la corrupción ilegal, que es la obvia, ¿no? Que es una ilegalidad, que tú cobras algún tipo de sobrecosto sobre las obras, y ese sobrecosto es difícil de saber en promedio cuánto es, se habla de un 15-20%, ¿no? Eh, y el costo de eso al Estado, hay un cálculo que eso puede ser entre un 3 y un 4% del PIB. Así que bastante plata se va en la corrupción por estos sobrecostos que hay sobre las obras, ¿no? Pero hay otro tipo de corrupción, ¿no? Que es la corrupción que yo diría que es la que es perfectamente legal. Porque recordemos, a fin de cuentas, ¿quién pasa las leyes en este país? La pasan los diputados que a la vez deben favores. Así que tú puedes tener leyes que facilitan la corrupción. ¿De qué forma? Que la ley permita que particulares se enriquezcan a costa de lo público. Así que en la medida que tú tienes una legislación que básicamente tiene un Estado que está diseñado para facilitar contratos a empresarios allegados al poder, es gente que se puede enriquecer con suma facilidad a costa del presupuesto público, dentro de las leyes, incluso sin cobrar sobrecostos. Tú puedes tener estos pagos inflados a las empresas dentro de lo que establece de por sí las leyes y las instituciones en Panamá, ¿no? Así que a través de esos dos mecanismos terminas con un Estado, y esto es así desde los años 70, sobre todo en los años 70 se da un cambio en la economía mundial, en el patrón de acumulación, y básicamente los estados cambian. Hay un cambio en los estados donde se convierten en estados para la facilitación de negocios. Uno le puede llamar esto un estado neoliberal, ¿no? Así que el Estado el Estado va eliminando parte de las funciones que tenía en el pasado para pasárselas a la empresa privada. Es decir, se reduce el papel del Estado en la economía y este papel se lo traspasa al mercado, ¿no? Esto significa que esos bienes o servicios se convierten en un negocio, no ya algo que tiene que ser garantizado a la gente como un derecho, porque hay una diferencia entre una mercancía, un privilegio y un derecho en cuanto a ese bien que proveía el Estado, ¿no? Así que en el fondo de eso, en el fondo está ese problema, ¿no? ¿Qué tipo de Estado tenemos? Porque claro, sabemos los escándalos de corrupción que ha habido, Blue Apple, Odebrecht, como bien los ha mencionado. Odebrecht ha atravesado 3 gobiernos, ¿no? Atravesó el gobierno del PRD, un gobierno de Cambio Democrático, un gobierno del panameñismo. Pero quita Odebrecht y pon cualquier otra empresa. Porque antes de Odebrecht habían empresas panameñas que ocupaban ese papel, ¿no? Y a la vez Odebrecht, ¿a quienes contrataba? Tenía un ejército de subcontratistas panameños, todas las grandes empresas de construcción, ¿no? Así que, ¿y cuál es la lógica? ¿Cuál es el problema de fondo ahí? Esta idea de que el papel del Estado es hacer obras contratando a empresas. Ahora, y estas empresas están compitiendo por esas obras, ¿y qué genera eso? Una competencia de coimas, ¿no? ¿Quién ofrece mejor coima a los funcionarios que están encargados de adjudicar estas obras?
Así que y terminas empantanado en toda esta discusión sobre cómo lograr una ley de contratación pública que detenga. Efectivamente, es muy posible diseñar una ley que tenga los controles, es decir, donde haya suficiente transparencia, donde haya suficiente supervisión ciudadana para evitarse de estos procesos amañados, pero uno de los temas, una de las soluciones de fondo es plantearse el papel del Estado, no es generar contratos para que empresas se enriquezcan a costa de lo público. Y cuando llegamos ahí, llegamos a gran parte de la raíz del problema. Porque ¿a dónde se ha ido toda esa deuda panameña? ¿Por qué el Estado panameño tiene más de 30.000 millones en deuda? Básicamente porque esos 30.000 millones han ido a parar como ganancia de los contratistas del Estado. ¿Y quiénes son esos contratistas? Son los grandes donantes de campaña y ese es precisamente el motivo por el cual tenemos a expresidentes siendo llamados a declarar, porque evidentemente ahí hay una trama de corrupción tremenda que toda la gente sabe que está ahí, ¿no? Sí, esto es una tragicomedia, una novela, el tema del sobrecosto, y parece que poco a poco se va a transformar en una tradición de la República ver expresidentes pues pasando por el edificio Avesa. Richard, me gustaría entrar en tema de rendición de cuentas, lo que equivale al discurso del presidente en el día de hoy. Un discurso que tenía altas expectativas porque, bueno, pues el presidente de la República pues estuvo bastante perdido de las redes sociales y los distintos medios por aproximadamente un mes. Se generó especulaciones, parecía que esto era COVID-19, etcétera, pero apareció en el día de hoy y se dio este discurso. Este discurso, para ti, ¿es otro discurso más de teleprompter de todos los años o que se dijo temas interesantes? Por lo menos aquí compartiendo y con las preguntas que nos enviaron, el story de contacto y aquí también en el buzón de comentarios de la audiencia, menciona algo muy interesante. Una de las 12 medidas que habló el presidente el día de hoy es de apoyo a las MIPYs, es decir, a las micros, pequeñas y medianas empresas. Es importante recordar que el parque empresarial, aproximadamente un 92% está conformado por MIPYs, aproximadamente 74,000 MIPYs. Entonces hablan de que van a prestar 20 milloncitos a esos 74,000. Cuando tú haces una matemática aritmética simple, te das cuenta que realmente sería 2.500 balboas para 8,000 para 8,000 negocios. Eso es poquísimo. Entonces, ¿qué tú piensas de este discurso del presidente de la República en materia de, primero sanitaria, porque todavía no hemos salido de la pandemia, segundo en materia de reactivación económica y tercero de que todos esperábamos pues un anuncio en cuanto al tema del vale digital, un aumento prudente y considerable tomando en cuenta el tema del costo de la canasta básica y el costo de la vida, cuando vemos que otros países más liberales que Panamá, con otro corte más empresarial, ya se habla de renta básica universal. Por ejemplo, países como Finlandia, países como España, ya lo instauraron. Colombia va a iniciar esa discusión y en Panamá seguimos con 80 balboas que posiblemente sea hasta M100. Entonces, ¿qué podemos hablar de este discurso esperado, de altas expectativas, que pues se buscaba un cambio de timón con todo lo que ocurrió durante la pandemia y tal vez sea otro discurso de teleprompter? ¿Cuál es tu consideración? El presidente cerró el discurso diciendo no nos vamos a rendir, pero yo te diría que ellos ya se rindieron ante el poder económico, porque las medidas que han tomado son básicamente para salvar a toda costa el modelo, proteger los intereses de los poderosos, aunque implique sacrificar al pueblo, trabajadores y el futuro de este país, en vez de proponer las urgentes transformaciones sociales que requiere Panamá ante un mundo que está cambiando y no puede quedarse atascado dentro de un modelo que ya está agotado. Y si nos mantenemos tratando, y si nos aferramos a él, nos vamos a hundir todos como país solo para proteger esos intereses de los poderosos, ¿no? Y si resumimos el discurso del presidente, digamos, las 12 medidas económicas, ¿no? Que es el meollo del asunto aquí, se resumen en esto, ¿no? Primero, exoneraciones a las grandes empresas nacionales y transnacionales. Él habló de crear todas estas zonas económicas especiales para atraer inversión. Todo esto se resume en vamos a invitar a inversionistas a cambio de no cobrarles ningún tipo de impuesto. Ahora, Panamá ya es el segundo país de la región que menos impuestos le cobra al gran capital.
Así que, ¿qué tanto más nos vamos a arrastrar para atraer inversiones? No sé. Probablemente les vamos a empezar a pagar nosotros a las empresas para que vengan a este país. Así que básicamente la primera medida, exoneración de impuestos. La segunda medida que se propuso el gobierno es inyección de dinero en el sistema financiero. Ahí fue bastante claro. Todas estas ayudas para las pymes, para el agro, pasan por los bancos, darle dinero a la banca y que la banca sea la que lo redistribuye entre los sectores que lo necesitan. Y como bien indicaste, la ayuda a los pymes es insignificante lo que se le está dando. Eso no va a hacer ninguna diferencia significativa para los pequeños empresarios, para los emprendedores. Ahora, incluso una medida mucho más significativa para el país, como por ejemplo que va a exonerar por 3 años el CAIR, recibió una mención rapidísima y después pasó al próximo tema, para que no se concentren en eso, ¿no? Así que el segundo tema es esta inyección de miles de millones en el sistema financiero, un subsidio a la banca. La tercera medida es que, bueno, van a mover ¿qué? Obras de infraestructura vial, van a construir carreteras. Así que el gran proyecto para dinamizar la economía es seguir con los mismos proyectos de construir calles de los pasados gobiernos, pero a una escala incluso menor. O sea, no hay una ambición aquí de una transformación productiva del país. Vamos a seguir construyendo calles usando las APP, por si acaso. Y el último, a lo que se resume el discurso, es flexibilización del código laboral. Que el costo lo asuman los trabajadores, reduciendo los salarios, todo lo que va a hacer es incrementar las ganancias, no tanto crear nuevos empleos. Así que en eso se resumen, es un típico plan neoliberal. Es decir, exonerar de impuestos a las empresas, darle dinero a la banca, reducirle los derechos a los trabajadores y darle dinero del Estado a empresas seleccionadas, ¿no? Que serían nuevamente los allegados al gobierno de turno. Así que no, esto no es una salida para una crisis, eso simplemente es un intento por usar toda la deuda que estamos contrayendo como país para subsidiar las ganancias de un modelo económico que no es rentable, que no va a crecer. Y tratar de mantener a ese modelo vivo a punta de deuda, todo lo que vas a hacer es hacer que Panamá colapse, y sí, que colapse completamente, ¿no? Ahora, recordemos lo que dije al inicio, la élite le apuesta a Cortizo y al PRD porque iba a ser el partido que iba a lograr implementar las reformas para lograr, para digamos, restaurar el modelo, para revitalizarlo. Así que lo que estamos es que ellos están ahora trayendo toda su agenda a colación. O sea, lo que presentaron es la agenda de los sectores económicos. Recordemos, y si quienes están escuchando el live habrán visto algunas de las declaraciones de Guillermo Chapman, ¿no? Uno de los economistas favoritos de la élite. Y Chapman es un tipo que te dice, oye, mira, que hay un problema que es la desigualdad en Panamá. Él sacó un artículo hace poco sobre el origen de la desigualdad. Y él te arranca el artículo con una comparación entre el canal y el agro y te dice, mira qué productivo el canal es y mira que el agro no lo es. Y al final te resume el artículo, olvidando todo eso que hablaba del canal, diciendo el problema en Panamá es el código de trabajo. El problema de Panamá es que aquí le pagamos demasiado a los trabajadores, o tienen demasiadas vacaciones, o les damos un décimo. Así que, ¿qué están proponiendo ahora? Bueno, vamos a reducirle todo eso a los trabajadores para que las ganancias de estos sectores rentistas puedan mantenerse. ¿A costa qué? De sacrificar los salarios de los trabajadores, de sacrificar los impuestos que requiere el país para funcionar. Así que dado que vamos a reducir los impuestos, digámosle adiós a mejorar la educación, a mejorar la salud, a invertir en agua, en mejores servicios de recolección de desechos, de invertir en energía, es decir, de todas aquellas necesidades que requieren de una mejor recolección de impuestos. Y eso lo vamos a terminar pagando. Así que si vamos a buscar resumir el discurso, podemos decirlo en eso. El gobierno cree que los problemas del país se solucionan tirándole plata a los bancos, exonerando a las grandes empresas de impuestos, quitándole derechos a los trabajadores y construyendo calles. Ese es el plan de reactivación de la economía para que nosotros, la sociedad, termine subsidiando las ganancias de sectores que ya no son rentables porque el modelo está agotado y ya no da más. Sí, realmente las 12 medidas económicas de reactivación económica se parecen en las propuestas que siempre se han realizado en las distintas administraciones públicas, ¿no? Esos 4 puntos que mencionaste claramente. Y si uno lo lleva a otras administraciones públicas, a otros gobiernos anteriores, pues son las mismas. Es, pues, disminuir reivindicaciones laborales, exoneración de impuestos, el tema de inversión pública agresiva en infraestructura y, bueno, incentivos fiscales para, en teoría, traer
pues inversiones de afuera, ¿no? Entonces, realmente, lamentablemente, el tiempo es corto y yo creo que vamos rumbo a una hora. Y me gustaría, Richard, que pudieras hacer una reflexión concluyente de lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es tu panorama de ahora en adelante al futuro? ¿Qué consideras que va a ocurrir? Sobre todo que, pues, aproximadamente rumbo a 4 meses de esta situación de pandemia, parece que no estamos en terreno fértil. ¿Cuáles tus conclusiones sobre esta temática acerca del primer año de gestión de gobierno, acerca de la rendición de cuentas del día de hoy y qué podemos esperar a futuro, sin caer en la línea de la especulación? Creo que es muy claro de que el gobierno obedece a la élite empresarial y que va a hacer todo lo posible por salvaguardar ese modelo, aunque vayan a hundir el país y el futuro de todos los panameños con ello. Y la única forma que podemos evitar eso es la presión popular, es la unidad, en la solidaridad y en la diversidad de las fuerzas sociales de este país. Hemos visto el embrión de eso en las protestas de las juventudes, donde desde diversos sectores se unen para luchar por la justicia, por los derechos, por el bien común. Y esas luchas tienen que incrementar en tamaño, tienen que articularse con cada vez más sectores, porque solo esa presión va a lograr llevarnos hacia una transformación real en este país. Es claro que requerimos un proceso constituyente, una asamblea constituyente originaria para refundar el país, para que podamos transitar hacia una nueva sociedad. Y esto significa, y para enfocarme en los elementos más propositivos, digamos, cómo superamos esto, necesitamos una nueva matriz productiva, un país que dinamiza, diversifique y democratice su economía, que podamos crear y compartir riqueza de forma equitativa y sostenible. Esto pasa por conquistar el control sobre nuestra posición geográfica. Este es un pueblo que ha sido traicionado en muchas ocasiones. Fue traicionado en el 99 cuando esperaba que una vez revirtiera el canal y las áreas revertidas, íbamos a tener una época de prosperidad compartida para todos. Eso se traicionó. La zona del canal, la antigua zona del canal fue básicamente privatizada y se convirtió en la fuente de acumulación de riqueza de unos cuantos. La lucha que tenemos que hacer es recuperar el control sobre la posición geográfica y poner los excedentes que genera al servicio de inversión productiva. Esto significa en los sectores industriales, en industria, en agricultura, en ciencia y tecnología, invertir en servicios públicos universales, en educación, en salud, en cuidado, en energías renovables. Necesitamos una transición energética. Es claro de que no podemos seguir dependiendo de los ríos con las hidroeléctricas. Hay un grave problema de agua en nuestro país, a pesar de la cantidad y abundancia de agua y ríos y cuencas que hay en Panamá. Necesitamos transitar hacia fuentes de energía verdaderamente renovables como la solar, un sistema de energía solar distribuido, descentralizado. Necesitamos cambiar nuestras instituciones. Requerimos instituciones de democracia participativa, donde los ciudadanos puedan participar en las decisiones que afectan sus vidas, en el diseño, en la ejecución y en la vigilancia de la política pública, que la ciudadanía tenga control sobre el uso de los dineros públicos, porque a fin de cuentas el problema de fondo es cómo se usa el dinero del Estado y a qué sectores están beneficiando. Si uno quiere ver el verdadero plan de gobierno de un partido, no ven lo que dice, lo que plantea, digamos, en el papel, sino vean cómo distribuye el presupuesto. Ahí uno se da cuenta cuáles son las prioridades verdaderas de ese partido y de ese gobierno. Y necesitamos poder ciudadano sobre ese presupuesto para que pueda distribuirse y usarse en función de las necesidades de los panameños y de construir un futuro verdaderamente equitativo y sostenible para todos. Pero requerimos una transformación. No podemos quedarnos atrapados en este modelo concentrador y excluyente, rentista, que no tiene ya futuro. Está agotado y esto significa que como sociedad tenemos que unirnos desde abajo para plantearnos este gran golpe de timón que no va a venir del gobierno, porque no lo van a hacer porque están protegiendo intereses. El golpe de timón va a tener que venir de abajo y eso va a ser la lucha por nuestro futuro, por el de las futuras generaciones. Si en este momento vamos a poder pararnos firmes, con dignidad y decir, no queremos condenar a este país, sino que vamos a luchar por una nueva sociedad. Richard Morales, docente y politólogo, nos acompañó en la noche de hoy con un análisis exhaustivo e interesante de la gestión del gobierno nacional y la rendición de cuentas del día de hoy. Realmente nos comprometemos en la plataforma de contactos que esto no va a ser la segunda y la única vez. Estoy seguro que vamos a tener una próxima vez en esta plataforma
pues agradecerte por el tiempo dispensado, por este excelente análisis que compartimos y sobre todo a la audiencia que nos ha acompañado por aproximadamente una hora en la noche de hoy, luego de un día álgido, un día histórico y que definitivamente comparto una de esas frases que no las has dicho en el live, pero las has dicho en otras ocasiones, de que la esperanza debe vencer al miedo. Así que realmente te agradecemos el tiempo dispensado, Richard, de seguro.